Continuamos con más Sama Noticias y ya está junto a nosotros Tatiana Pizarro, especialista en temas de género, doctora en Ciencias Sociales. Y bueno, la saludamos como siempre, le hemos extrañado en este receso. ¿Cómo estás, Tati? Bien, ¿Todo vos bien? Un placer. Mentira, no nos hemos extrañado. Sí, pero bueno, descansado, es parte también, ¿no? Descansar un poco de la gente, en el buen sentido, lo decimos. No, en el está buen bien, sentido. es la parte de socializar, qué lindo. Bueno, hay un tema muy importante y es que el INDEC informó el costo de la canasta de la crianza, ¿no? Sí. Hay una relación muy directa con los temas de género, muy pero muy directa. Y el cuidado y demás. Fíjate que fue un boom, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque lo lanzó, pero en realidad esto lo lanzó el Ministerio, la Secretaría de Género del Ministerio de Economía, que, dígase de paso, el Ministerio de Economía tiene una Secretaría de Género, eso es como muchísimo. ¿Por qué? Porque esto sirve para transversalizar las políticas con enfoque de género. Bueno, en ya habías economía. marcado Claro. en algunos detalles cómo la presencia o la posibilidad de tener esta secretaría después se plasma en las políticas a aplicar o que se Y aplican. acá lo vemos, ¿sí? Porque nunca habíamos escuchado esto del índice de la crianza. Sabemos que traer un niño, niña o niñe, vamos a decirlo así, cuesta dinero, es una apuesta al amor, pero hay que ponerse. Entonces decimos, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Sucede y acontece que UNICEF lo marcó el año pasado. El año pasado, en el tercer trimestre del 2022, dijo, che, ¿sabes qué? Acá en Argentina es caro. Es cara el índice de la crianza. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares monoparentales. ¿Qué significa? Que hay 1.600.000 mujeres que se hacen cargo de un hogar. Es un número altísimo. 1.600.000. ¿Y qué pasa? Estas mujeres se tienen que encargar, trabajar muchísimo afuera, muchísimo adentro, y además tienen que cuidar, ¿sí? Adentro de su casa y demás. Entonces, ¿qué dice el UNICEF? Que hay un 50, escucha, o sea, si eso te pareció muchísimo, 1.600.000, imagínate primero que en cada hogar hay aproximadamente 2 niños. En esta cantidad de hogares monoparentales, esto equivale a 2 niños, es decir, 3 millones de niños que están a cargo de esas mujeres, ¿sí? Y fíjate, lo que decía UNICEF, que solo el 50,2% de las personas, o sea, de estos hogares, tiene ausencia de un hombre o de una pareja que colabore con la cuota alimentaria, ¿sí? Un 50%. Sea, en el 50% de esos hogares directamente no hay ningún aporte económico, una obligación económica por parte de varones. Exacto. Es un número altísimo. Es altísimo. Y solo un 12%, un mes sí, un mes no. 12%. O sea, estamos hablando no de ese 50, sino del 100. Claro. Es muchísimo, ¿sí? ¿Y qué pasa? El 59% de estas mujeres dice, tengo que agarrar y pum, poner absolutamente todo su dinero, todo lo que ella gana en la manutención de esos niños. Y no solamente eso, y este es un número que realmente a mí me sorprendió muchísimo, porque el 73% de estas mujeres se endeuda para pagar justamente alimentos y medicamentos. Bueno, hay datos que me surgen preguntarte, ¿no? Entre otras cosas, la importancia de políticas como puede ser tener un plan, ¿no? Y además también cómo con estos datos nos damos cuenta de la importancia de ese aporte del Estado. Exactamente. Hemos hablado muchas veces de esto de tener un Estado paternalista o asistencialista, y surge justamente de esto. ¿Por qué? Porque estas mujeres, hablamos de que están, en muchos casos cobran, su sueldo equivale a, están por debajo de la línea de la pobreza y por debajo de la línea de la indigencia. O sea, imagínate lo que es si de pronto tu ex cónyuge o de pronto la persona con la que decidiste o no parentar se borra. Imagínate si no necesitas una política pública que te sustente, que te apoye, que te sirva de justamente, que te sirva de un sustento o apoyo, ¿sí?
Pero fíjate, un apoyo, porque digo, así ni todo, siquiera es... con esto estás por debajo de la línea de la pobreza o la indigencia. Exactamente. Y fíjate, acá te traía los números. El 3 de cada 5 hogares no recibe este dinero, en el caso de que lo reciba, esta cuota alimentaria en tiempo informa. ¿Qué más? El 12%, esto es lo que te decía, solo algunos meses. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale esta famosa canasta de crianza? En el caso de niños menores de 1 año, equivale a 98.339 pesos. Es muchísimo. Esto fue en mayo de este año, es el índice que decía que equivalía. Muy cercano a un sueldo básico. Claro. Imagínate, encima están por debajo de la línea de la pobreza e indigencia las mujeres. Imagínate si siquiera llegan a cobrar un sueldo básico. En el caso de 1 a 3 años, 116.000. O sea, y así, lo hacen hasta de la primera infancia hasta la adolescencia. Así que la adolescencia es un 88%, es un 88.659. ¿Y para qué sirve esta herramienta? Justamente sirve para ayudar a reclamar. Tan simple como eso. Es una herramienta pionera que... Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se plantea un reclamo si no tenés el acompañamiento acorde por parte de la justicia? Digo, en esta balanza de equilibrio y el Estado, por un lado, generando este aporte. No digo, sé. Las políticas están, ahora la justicia está presente como debería estar en cada uno de los casos. Bueno, eso es lo que decían. Esto va a ayudar a esas mujeres para que den, pum, tengo 2 hijos, 3 hijos, un hijo o hija o hija, necesito esto, o sea, y de pronto hacerlo presente, porque hemos visto que de pronto se ponen ciertas vallas, por así decirlo, a las personas que no cumplen con la cuota alimentaria. Pero bueno, esto es una herramienta, de ahí a que se logre. Y fíjate vos que esto, ayer casualmente, fue el día del trabajo doméstico y trabajo cuidado no remunerado. Entonces, a vos ahí te das cuenta cómo transversaliza. Estamos hablando netamente de cuestiones económicas acá, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con lo que no está económico? Digo, es un disparador también en esto del debate, Tati. Primero, para plantearle quizás a la justicia por qué este número es tan amplio de personas que no se responsabilizan y 50%. Cumplen sus obligaciones. 50%. Después, por otro lado, también para visibilizar cómo la inequidad en los lugares o en los puestos laborales también afecta. Exactamente. ¿No? Porque podemos traer un montón de temas de los cuales hemos hablado para aportarle a todo esto. Exactamente. Hablábamos muchísimo de la feminización de la pobreza, la carga de cuidado en las mujeres, que, dígase acá, ha salido un informe en América Latina, es el doble de trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, nosotras representa el doble que los varones. Y en el caso de que supuestamente la mujer, una de las mujeres o de los estratos más grandes, que cobran más, ellas trabajan un 1,6% menos que las mujeres, o sea, que las mujeres de los estratos menores. Entonces ahí te das cuenta que es todo mera desigualdad. Estamos hablando desde los privilegios en el sentido de cuánto podés cobrar, si podés, justamente hemos hablado mucho de profesionalizarnos, te podés profesionalizar haciéndote cargo de una familia completa, haciéndote cargo de esta realidad, te podés profesionalizar, podés buscar otros trabajos. Encima esto justamente trae a colación las desigualdades y el subempleo. Entonces nosotras justamente estamos jugando a este juego de, por un lado, vemos que no nos pagan lo suficiente, pero son las reglas del juego de que tenemos que traer por mes 116.000 en el mejor de los casos para un niño, y si tenés 2 y encima tenés una pareja o expareja que no se hace cargo de una cuota alimentaria, es difícil. Ahora pensándolo a futuro, digo, estamos cerca de las elecciones, ¿cómo me gustaría, y seguramente vamos a coincidir, que esto esté en agenda, por encima de cualquier otro tipo de disputa? ¿No? Estas situaciones, porque nosotros comparamos estos números y hasta puedo traerte a colación la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Sí, 3 millones que estábamos hablando, y más seguramente. O sea, justamente. Y hoy lo que vemos es, y lo hemos marcado muchas veces, que nosotros podemos traerlo en colación en la agenda pública, ¿sí? La necesidad, esto es un reclamo, pero
a la realidad vemos que en las propuestas políticas ahora, justamente, lo que se plantea es que las políticas públicas no tengan una perspectiva de género, ni siquiera que haya una perspectiva de género en ningún tipo de asunto del Estado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dicen? La igualdad se va más allá del género. O sea, ahí vemos. Creo que los datos no dicen lo mismo. Lo ideal es esto, traer herramientas, ¿sí? Índices. Como te dicen siempre, la información es poder. Esto es lo que te presenta la Dirección de Economía, la Dirección de Género del Ministerio, que es un montón, porque durante esta gestión lo que se ha visibilizado muchísimo ha sido el cuidado. Sí, lo hemos visto desde las moratorias previsionales, lo hemos visto desde el plan Cuidar, ahora con esta ley que supuestamente, proyecto de ley que supuestamente les va a permitir a los varones tener una después que haya una paternidad. Claro, después de paternar, tener un plazo más amplio para el cuidado. En vez de 2 días, que hayan 60. O sea, es un montón. Se está visibilizando justamente el cuidado. Bien. Que es la sostenibilidad de la vida. Veremos si en algún futuro se pueda. Ojalá que así sea. Gracias, Tati, por dejar además planteado el tema, ¿no? Seguramente en casa o quien está mirando en este momento o verá esta columna tendrá algún motivo o un disparador como para pensar en esta realidad que no es un dato cualquiera, sino números. Y justamente números las mujeres importantes. plantearlo. O sea, tenemos las herramientas. Ahora hay que ir a la justicia y ver qué pasa. Muchas gracias, Tati. A vos. Un placer.